Un saludo desde Bogotá, Colombia, les habla Carlos Alberto Barrios Restrepo. Queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones que venimos desarrollando en nuestro lugar de trabajo. Se trata de la consagración total a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, basados en el libro de Lazos de Amor Mariano. Las reflexiones son dirigidas por mi hermano gemelo Juan Fernando Barrios Restrepo y son una serie de reflexiones muy profundas. Los dos somos laicos comprometidos con la Iglesia, somos casados. Llevamos esta labor llevando todos los conocimientos recopilados durante más de 23 años a través de libros, audios, conferencias, testimonios, vivencias personales que hacen que cada uno de estos capítulos sean muy ricos. No se pueden perder en ninguno de ellos, pues el contenido es muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Continuando con nuestra preparación a la consagración total al Inmaculado Corazón de María, el capítulo de hoy es el capítulo sexto que habla de las postrimerías. Las postrimerías es lo que nos espera al final de esta vida sobre la tierra, que básicamente son la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y la gloria. Así en esa cadena consecutiva, ¿no? Primero viene la muerte, luego viene el juicio particular, después la sentencia de Dios, o para el infierno, o si es para la vida eterna, un paso por el purgatorio, y luego la gloria. La gloria, que es lo que comúnmente llamamos la visión beatífica. Hay una historia que se le pregunta, digamos, a un obrero, y se le hace una pregunta: ¿tú para qué te levantas por la mañana? Pues para ir al trabajo. ¿Y para qué trabajas? Pues para reunir lo necesario para comer. ¿Y para qué quieres comer? Para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Entonces la persona en ese momento ya entra a pensar, ¿para qué quiere vivir? Y esa es la pregunta fundamental que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Solamente para buscar un pequeño placer por la mañana y un pequeño placer por la noche, como dice Pascal? ¿O hay algo más? Y empiezan a hacerse una serie de preguntas. ¿Para qué vivo yo y quién soy yo? Y las respuestas pueden ser diversas. Puede ser, por ejemplo, unos datos de semblanza, que pueden, lo primero, contener un nombre y un apellido. Pero eso no define quién soy yo. Yo soy Juan Fernando Barrios, pero ese no soy yo, simplemente es un nombre y un apellido. También puedo dar una definición en el sentido de lo que hago, ¿sí? Entonces podría decir una definición: yo soy un odontólogo, pero eso tampoco define quién soy yo. También puedo decir yo una definición en torno a con quién me relaciono. Podría decirse una definición relacional de quién soy yo. Yo soy el esposo de Natalia Carvajal, pero eso tampoco define quién soy yo. Y muchas veces hay personas que tienen esposos importantes o esposas importantes o hijos importantes. Entonces yo soy el esposo de fulano de tal, el ministro de salud. Yo soy la mamá de fulano de tal, el campeón nacional de tenis. Pero eso no define quién soy yo, porque muchas veces la otra persona que se relaciona conmigo, pues estoy notando que es más importante. Es más, la importancia mía propia es en relación a que yo soy el hijo de, el esposo de, el amigo de. Lo que realmente me define quién soy yo es lo que yo soy delante de Dios. Inclusive hay unas definiciones que es en cuanto a lo oculto, a lo callado. Por ejemplo, cuando empiezan a hacer la presentación en un currículum de una persona, y si esa persona ha hecho muchos estudios y tiene títulos, pues todavía es más comprometedora. Y entonces empiezan a decir todos los títulos que tiene la persona y al final empiezan a decir cosas positivas. Es un gran esposo, ha sido un gran líder de esta institución, es un gran amigo, no sé qué. Y una persona dice: trágame tierra, porque ese yo no soy. Yo no soy todo eso que está creyendo la gente que soy, porque en mi interior yo sé que eso no es verdad. Entonces yo me defino a mí mismo como algo negativo. Me defino no diciendo quién soy, sino definiendo quién no soy realmente.
Entonces, en ese orden de ideas, es la primera pregunta que tenemos que plantearnos nosotros. ¿Quién soy yo? Y es una pregunta tan importante que Jesús se la hizo a sus discípulos. La gente, ¿quién dice quién soy yo? Ellos respondieron, eso ya lo hemos revisado, y yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y yo también tengo que hacerme a mí mismo esa pregunta. Si yo parto de la base de esa pregunta, tengo que llegar también a una respuesta, y esa respuesta sí es certera y es común para todos. Por lo menos en ciencia, en biología, nunca se debe decir la palabra siempre. No se debe decir siempre esto sucede cuando no, porque hay cosas que pueden variar. Pero en cuestiones de vida espiritual sí hay algo que se puede asegurar y siempre va a suceder. Algún día vamos a morir. Algún día vamos a morir. Entonces los santos han meditado mucho en esto y han puesto a pensar a la persona. Imagínate a ti mismo muerto en un féretro, como la piel se empieza a volver amarilla, luego verde, luego negra, luego va una capa como una vellosidad blanquecina, luego empieza exudado de putrefacción, luego vienen los gusanos que se alimentan de ese exudado y de la carne, y esa carne se va descomponiendo hasta que van quedando solo los huesos también empiezan a deshacer hasta que el tronco se desprende de la cabeza, del cráneo, y cae. Y ya cuando viene la exhumación, simplemente hay unos huesos limpios que han sido putrefactos en un momento y han sido limpiados también por los gusanos. Y ese cuerpo es el cuerpo que nosotros toda la vida nos esmeramos por cuidar y por consentir. Y eso es lo que nosotros no podemos perder. Adán y Eva tenían 3 dones principales que Dios les dio, entre muchos. Era el don de inmortalidad, el don de impasibilidad y el don de tener siempre la armonía entre el cuerpo y el alma y el espíritu, que eso se denomina el don de integridad. Con el pecado original, que ya lo hemos revisado en otras lecciones, pues esa armonía existente entre el cuerpo y alma y el espíritu se pierde, la unidad no. Nosotros seguimos teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu unido, pero esa armonía se pierde, sobre todo el arbitrio que tiene el espíritu sobre lo demás. Eso se perdió. Se perdió el don de la inmortalidad, entra el pecado, viene la muerte, y la impasibilidad también se pierde, que es el don de no sufrir. Entonces vamos a hablar primero sobre esa ruptura. Entonces se acerca la postrimería y viene la muerte. La muerte no es otra cosa que el paso de esta vida a la terrena cuando nosotros como cristianos tenemos un sentido trascendente de la existencia. Entonces el ateo tiene un sentido inmanente, es que después de esto no hay nada. Entonces, como después de esto no hay nada, no importa cómo yo viva. Si solamente la vida termina con la muerte y después no hay nada, no importa si yo cometo pecados, si yo cometo injusticias, si yo no ando de cara a Dios, eso no importa, porque al final la vida va a terminar sin premio y sin castigo. Nosotros como cristianos sí creemos en la inmortalidad del alma, del espíritu, inclusive del cuerpo. Por eso lo cuidamos y lo reconocemos como templo del Espíritu Santo. Entonces, sabiendo que este cuerpo algún día va a resucitar, pues lo cuidamos. Entonces no lo sometemos a las pasiones y al antojo libre, sino que lo sometemos, como dice San Pablo, a que esté sometido a su vez al Espíritu. Por eso los ayunos, las mortificaciones, comer saludable, etcétera, hacer ejercicio. Pero el alma también la cuidamos. De pronto a Santa Teresita del Niño Jesús algún día le preguntó un confesor que si no tenía como miedo a la muerte. Dijo, no, le tengo miedo a la vida. La muerte no, a la vida en esta tierra. Le tengo miedo a ofender a Dios. No le tengo miedo a la muerte porque es el puente que yo tengo que cruzar para encontrarme con mi amado. Entonces, los santos no le tenían miedo a la muerte. Es más, alguno de ellos, Santa Teresa, la mayor, la del siglo XVI, decía, muero porque no muero. Muero porque no muero. Ansiaba la muerte para encontrarse a quien, al que con anhelo de corazón siempre había buscado. Entonces, la muerte para un cristiano no debe ser algo temeroso, debe ser, entre comillas, algo deseable, pero cuando Dios quiera. Por eso una persona que no tiene ese sentido de la trascendencia
esa persona, cuando llegan los problemas, las vicisitudes asfixiantes de la vida, puede cometer un suicidio, porque simplemente sabe que su existencia triste y desdichada termina con la muerte y no hay nada más. El cristiano no. El cristiano se deshace como una vela hasta consumirse en el servicio de los demás. Y más allá, como lo hemos dicho, sirviendo a Dios en los demás. Pero viene algo muy importante. Ese momento de la muerte tiene unas angustias particulares para la persona que en ese momento ya está entrando en agonía. Un temor frente al pasado, de cara al pasado. Él trae el pasado a su presente y ve un remordimiento, un arrepentimiento, una contrición por el mal que hizo y por el bien que dejó de hacer. Por esos seres queridos a los cuales no abrazó y no besó, y por esas personas a que les hizo, contribuyó a que su vida fuera desdichada. Ese es un temor. El otro temor es frente al presente, esa lucha entre si me voy a salvar o me voy a condenar, que es, digamos, la sexta morada que describe Santa Teresa en su castillo interior, la lucha entre la vida y la muerte. Y ahí viene el demonio a tentar: tú te vas a condenar, no reces más, ya estás condenado. Esa lucha. Y hay otra que es al porvenir, que es al futuro. O sea, realmente yo voy a llegar a la vida eterna, realmente sí lo logré, realmente sí agradé a Dios, realmente Él me vio con ojos de complacencia. Son temores, pero bueno, llega la muerte, el cuerpo cesa y se desprende el alma de ese cuerpo. Entonces, una reflexión: si el espíritu, el alma y el cuerpo están en unidad, ¿cuál es más importante? Pues la respuesta es el espíritu, y está también presente el alma, porque el cuerpo sin el alma y sin el espíritu no sirve para nada. Retirémosle el alma y el espíritu al cuerpo y el cuerpo queda sin vida, ya está muerto. Entonces el cuerpo depende del alma y el espíritu, pero el espíritu y el alma no dependen del cuerpo, pueden seguir viviendo, de hecho lo hacen eternamente. Por eso los bienes que poseemos no son más importantes que nosotros, así nosotros los hayamos creado. Cogemos elementos, hacemos un carro, un nuevo invento, ese invento no es eterno. Entonces, si el creador no fuera superior a su criatura o a su creación, pues no tendría sentido, no estaría en orden. Lo mismo nosotros como seres humanos. Fabricamos cosas, inventamos cosas. Si esas cosas fueran más importantes que nosotros, esas cosas realmente deberían ser eternas y vivir más que nosotros. Pero no es así. Nosotros somos eternos y las cosas perecen. Algún día son corruptibles. De hecho lo son. Se van a dañar. Después del juicio, entonces, ¿qué viene? Inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Por eso la importancia en los velorios no hacer vida social, sino orar, porque en ese momento el alma está enfrentándose a su juicio. En este momento particular hay tres juicios: uno particular, un juicio universal y un juicio final. En el juicio particular, Dios me va a mostrar la película de mi vida. Miren lo importante: Dios tiene una cámara de video que nos persigue y nos consigue donde estemos, inclusive en áreas privadas como es un baño. Inclusive esa cámara filma y graba de noche, tiene un infrarrojo potente que parece que fuera de día. Inclusive graba y filma nuestro interior, nuestros pensamientos, lo que pensamos. Entonces lo filma todo. En el juicio particular, ¿qué va a hacer? Él nos va a proyectar nuestra película completa de la vida, la vamos a ver, pero con la mirada de Dios, y la va a cotejar y confrontar con otra película que se llama el Evangelio, lo que está en las Sagradas Escrituras. Y van a ver si esas dos películas coexisten, si se confrontan y si son coherentes la una con la otra. Y de acuerdo a eso es que seremos juzgados. Obviamente dependemos de la misericordia de Dios. Esa es la importancia del juicio particular. Y es un juicio que cuando se da, nosotros vamos a ver que es tan justo que la sentencia que Dios dé no solamente es inapelable, sino que la aceptamos. Así sea la condenación eterna. Uno va a decir: si es la condenación eterna, que Dios no lo quiera, sí, lo sé, porque Dios obra con justicia. Dios es misericordia, pero en este momento está actuando como juez. En esta vida recibimos la misericordia de Dios, pero en el juicio recibimos la justicia divina. Obviamente tenemos a la Santísima Virgen María, que es abogada, y la abogada defensora mía
es mi mamá. Y la abogada defensora a su vez es la mamá del juez. Entonces la mamá del juez es también mi abogada y es también mi madre. Esa es la importancia de la Virgen. Pero cuando venga el juicio ya universal, pues ya Dios va a reunir a todas las gentes de todas las naciones del mundo y va a separar, como dicen las Sagradas Escrituras, los justos de los injustos. Muchas veces decimos, pero Dios, ¿dónde está? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque simplemente está dejando que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y lo que decimos ahora, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Hay mucha gente buena, pero los malvados son los que ocupan las planas de los noticieros porque son los que dan rating. Pero llegará el momento que se cumple la Sagrada Escritura, vendrán los ángeles y separarán el trigo de la cizaña, y la cizaña será arrojada al infierno. Pero también va a haber el juicio final, y en el juicio final va a haber algo muy escueto. Si así en mi juicio particular yo vi la película de mi vida de cara a Dios, pues fíjense, a los que les da vergüenza ir a confesar sus pecados con un sacerdote, pues la película de nuestra vida va a ser expuesta ya en una premiere, que todo el mundo la va a ver. Y en ese juicio ya final van a estar Adán y Eva como primeros hombres hasta el último de los hombres. Y todos como en una sala de cine viendo mi película. Y a su vez yo voy a ver la película de cada uno de ustedes y de todo el mundo. Entonces eso también es un punto de reflexión. Si todavía me talla, si todavía me cuesta la confesión sacramental con un sacerdote, porque es un tan o más pecador que yo, pero sabiendo que el sacerdocio santo, aunque el sacerdote no lo sea, me da vergüenza, pues me va a dar mucha más vergüenza que no solamente una persona, en este caso el sacerdote, conozca la película de mi vida, o mejor, una fracción como un, ¿cómo es que se llama? Un tráiler, un pedacito de la película de mi vida, porque obviamente no, ya hay otros pecados que ya he confesado y no los voy a volver a confesar. Pues en este momento los pecados no confesados, ¿no? La película de mi vida se va a ver los pecados no confesados. Hay que aclarar eso. Los pecados confesados no se van a mostrar en esa película, porque Dios perdona y olvida. Y olvida. Obviamente queda la pena temporal, que lo vamos a ver después en el purgatorio. Esta sería la reflexión del día de hoy. Pensémoslo y meditémoslo. Y como práctica, siempre dejamos una tarea al final, es volver a mirar el testimonio de Gloria Polo. Hace años la tuvimos aquí sentada, cuando ella apenas empezaba a dar sus testimonios, como ontóloga nos visitó, nos contó su testimonio. Es bueno volverlo a ver porque ya estuvo en su juicio, y también ver un testimonio de un sacerdote que vivió su sacerdocio para sí mismo y Dios dictó la sentencia, la condenación, que ya lo hemos dicho, y oyó esa voz de una mujer que dijo: hijo, pero es uno de tus predilectos, es un hijo amado, un sacerdote. Y dijo: sí, pero vivió su sacerdocio para sí mismo y no para mí. Y luego la voz de esa mujer que dice: pero si le das las gracias necesarias para que al final dé fruto, si no lo hace, que se haga tu voluntad. Y Jesús dice: madre, es tuyo. Y él vuelve a la vida, un sacerdote de 42 años que murió en un accidente. Entonces él también tuvo su juicio. Dios le mostró que vivió su sacerdocio para él mismo, se sirvió de él, no confesaba, no celebraba en la Eucaristía, y se sirvió de su sacerdocio para que lo atendiera en la comunidad, lo llevara, lo trajera, le diera ricas comidas, con whisky en la mano, en ambientes sociales, etc. Vivió su sacerdocio para él. Y ya después que le dieron la segunda oportunidad, se fue de lleno a evangelizar y a ser un sacerdote santo. Es un testimonio que también está en YouTube. Son estos dos que se proponen. ¿Cómo se llama él? No recuerdo el nombre, pero en WTN, sacerdote que murió y estuvo en su juicio, ahí sale. WTN, los programas que fueron colgados de WTN los cuelgan en YouTube. Lo de Gloria Polo también en YouTube. Y Gloria Polo sí es muy fácil por su nombre en YouTube, ahí ya sale y tiene pues varios testimonios que han dado, uno es por el que quiera ver. Todos pues obviamente son los mismos. Y el mismo Marino Restrepo puede ser. Marino Restrepo también, su testimonio también. En YouTube. Dios le mostró toda su vida, todos los pecados. Cuando los estaba cometiendo, él veía cómo los ángeles y los santos veían cuando él estaba ahí revolcándose en el pecado, en actos de impureza y demás.
Es un testimonio también muy fuerte. Entonces todo esto es lo que se llaman las postrimerías, que a veces se nos olvida. Estamos tan metidos en el mundo que pensamos que la muerte nunca nos va a llegar. Y resulta que lo más seguro que tenemos en la vida es que algún día vamos a morir y tendremos que estar delante de Dios rindiendo cuentas. ¿Qué le vamos a decir? Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.